Existen muchos proyectos que son parte de este subgénero de miedo, unos populares y otros que apenas se conocen. Cada uno tiene un tema particular que nos permite experimentar algo escalofriante, en especial si se utiliza una temática nostálgica como los juegos Flash. En este momento, hablaremos sobre un horror digital que posee esta temática, cuya protagonista es esta chica que se ve en pantalla. Enola es el personaje principal de esta historia, un horror digital creado por Stuffy Studios. Es muy bueno, así que por favor, vayan a apoyar su trabajo. El link a los videos originales lo consiguen en la descripción. Sin más que agregar, bienvenidos al perturbador juego Flash de Enola. Superficialmente, el juego presenta una estética colorida y una música adecuada para un público infantil. Sin embargo, a medida que vemos el gameplay, se va tornando cada vez más lúgubre, mostrando algunos perturbadores secretos. Una pantalla visualmente alegre, con una música infantil y eufórica, nos da la bienvenida. Si bien posee algunos problemas como si se cortara la imagen al comienzo del video, todo se ve normal. Después, nos muestran a Enola dentro de una casa color púrpura y unos objetos bastante curiosos. Un reloj con grandes ojos y un peluche con una extraña mirada. Y sus ojos también se mueven. Ella parece una muñeca de tela, o al menos eso me pareció. Entonces se presenta. Hola, mi nombre es Enola. Un placer conocerte, extraño. Es genial ver una cara nueva por aquí. ¿Qué juego quieres jugar? Estas son las opciones: Cazador de formas, Hora musical, Aventuras en el castillo, Encuentra la diferencia y Sótano. Esta última se encuentra ligeramente separada de los 4 minijuegos ubicados arriba, por lo que puede que nos esté contando algo desde el principio. Este es el primer spoiler. Entonces, de las 4 opciones, el jugador escoge Hora musical. Enola dice que es una buena opción. Nuestra siguiente escena, luego de cortar en negro la pantalla de selección, es un fondo naranja con 3 flechas y el personaje usando unos audífonos o cascos. Enola le explica al jugador que debe presionar las flechas para coincidir con las notas musicales. Todo parece normal, hasta que la música comienza a pegarse y queda todo en silencio. A pesar de esto, el juego no para. Aún podemos ver a Enola. Este silencio dura por varios segundos, hasta que escuchamos su voz decir, «Presiona». Y nuevamente no hay ruido ni música de fondo, hasta que aparece un rostro monocromático junto a unos llantos. Esto hace que la imagen anterior dentro del fondo naranja desaparezca, haciendo que nuestro foco de atención sea este rostro. Regresamos a la intro y segundos después volvemos a realizar la misma acción. Enola nos da la bienvenida, nos pide que elijamos un juego y aquí se corta para pasar a Encuentra las diferencias. Vemos un paisaje y después nos colocan las 2 fotos, donde el jugador señala la primera de estas. La segunda imagen es en una playa y al igual que la anterior, selecciona la parte en donde rompe el esquema de similitudes. Hasta ahora todo es normal. Sin embargo, al pasar a la tercera foto, vemos esto. Hasta que de la nada, falla el juego y nos enseña lo siguiente en la imagen de la derecha. Un rostro pálido observándonos fijamente. El jugador señala a esta entidad como si fuera parte del juego, ignorando lo que está ocurriendo. Esto le da paso al siguiente minijuego. Sin siquiera la opción de selección, pasamos a cazar las formas. La pantalla dice, encuentra todas las figuras que están escondidas. Estamos bajo la perspectiva subjetiva de Enola, es decir, estamos viendo lo que ella ve. Se encuentra caminando en lo que parece ser un pasillo penumbroso. El jugador cambia de lugar al darle clic a la derecha. Sin embargo, no parece que se moviera de escenario. Ella se detiene. Una carita feliz aparece de la nada y le dice, «Hola, Enola, te estás acercando». Es entonces cuando una figura púrpura aparece. Ella la toma y una vez más, se muestra la carita feliz. Le dice algo, pero no puedo captar qué puede ser. Me pareció oír, «Hola, Enola», y al mismo tiempo, se escucha como si el audio estuviera al revés. Ya ustedes al ver el video original me dirán en los comentarios qué puede ser. Continúa su aventura, hasta que nuevamente, la carita feliz le dice, «Eso se está acercando». Pronto, el pasillo o habitación donde está se oscurece. Ella dice algo y suena como, «Yo no puedo ver
Esta última no lo puedo asegurar, pero las primeras escucha que dice que no puede. Con la ayuda de un yesquero, ilumina tenuamente el sitio. Permanece quieta. Entonces, desde la oscuridad, sale un rostro aterrador seguido de una respiración agitada. Esta parte es muy incómoda, puesto que permanecemos observando a la entidad por un periodo de tiempo. Eso le da paso al siguiente minijuego. ¿Listo para conducir? Haz sonar la bocina para sacar todos los obstáculos del camino. Con una música enérgica, empezamos a manejar, hasta que vemos el primer obstáculo. El jugador hace sonar la bocina y este nos despeja el camino. Continuamos y se nos atraviesa una señora. Al igual que antes, suena la bocina y ella despeja el lugar. Luego un auto y por último una figura blanca que no quiere irse de allí. Suena la bocina varias veces y nada. No se mueve. Nos acercamos y luego aparece una pantalla con el mensaje "Ups". Seguido de esto, el creador. Él está en el sótano, o al menos eso parece decir esto último. Así que vemos la imagen de unas escaleras que llevan hacia abajo. Ahora estamos en el lugar. Con una linterna, alumbramos algunas partes de este sitio. Podemos ver el techo, las paredes y en el suelo una cinta. Al hacerle clic, nos muestra el contenido de una persona. Viendo su libreta de dibujos, parece una guía de cómo quiere que se vea el juego, seguido de una ilustración de Enola. Aquí se corta para mostrarnos una nota al revés y dice: quería hacerme su amigo, porque ella me odia. Es en este momento donde aparece la protagonista. Parece preocupada, hasta que su apariencia se deforma. Y arriba muestra el siguiente mensaje: él quería que yo tuviera una verdadera alma. No funcionó. Él mató en vano. Se corta y aparecemos en la pantalla de inicio. ¿Te vas ya? ¿Estás seguro que quieres finalizar con tu diversión tan pronto? El jugador oprime el sí y la pantalla oscurece. Entonces vemos a Enola y comienza a hablarnos. ¿Por qué intentas dejarme? Tenemos muchos juegos por jugar, mucha diversión por tener. ¿Me odias? Se corta. Lo demás parece decir: ¿por qué pienso en eso? No soy siquiera real. Entonces, ¿por qué soy tan inteligente? Se corta para mostrar su cuerpo transformado y luego otra imagen con una extraña figura para finalizar con el juego. Los gritos al final parecen indicar: aléjate de mí. Sin embargo, hay otro video que se llama Ella se esconde, una pieza de 45 segundos, donde vemos la casa de Enola. Se escuchan unos pasos y en la ventana se asoma una figura y luego muestran las imágenes que vimos en el video anterior. Al final dice el creador: este es un video no listado del canal. Ahora, si regresamos al material ya antes mencionado, la descripción dice: encontré este juego recientemente y pensé en publicar mis hallazgos, ya que es bastante perturbador. Aunque lo más probable es que sea solo una broma, estoy bastante seguro de que esto se hizo solo para asustar a quien se topó con él. Dudo que realmente haya pasado algo detrás de la creación del juego, pero aún así, no puedo evitar sentirme incómodo al respecto. Después de ver todo esto y saber un poco más sobre la historia, las preguntas que me vienen en este momento son: ¿qué es Enola? ¿Y quién es exactamente el creador? ¿Parece una entidad gigantesca o un ser de otra galaxia? A menos de que él también se transformara en esta criatura para ser parte de su misma creación. Lo que está claro es que tenía una fijación por hacer un personaje ficticio, real. Quería que fuera su amiga y para hacerlo, debía darle un alma. Pero se le fue de las manos esta idea. Ella parece ser un experimento con una vida propia, o tal vez las almas de esas personas son las que se comunican con nosotros. Sea lo que fuera, tengo la teoría de que Enola tomó el control del propio juego al no darnos la posibilidad de elegir cuál de estos queríamos experimentar. Saltaba de uno a otro cada vez que el creador aparecía. Quizás trataba de expresar su historia a través de cada uno de estos minijuegos. Y quería revelar que el creador la estaba siguiendo. Además de esto, el sótano puede ser el lugar en donde este hombre cometió aquellos actos. Por esto, apareció en la pantalla de selección, dándonos la pista hacia dónde esta narrativa se dirigía. Ahora, quiero saber cuáles son tus teorías acerca de esta nueva serie de horror. Los leo en comentarios y muchas gracias por ver el video.